seguir una línea de aislarnos de la sociedad y vamos a irnos a la realidad virtual. No es una charla a favor de ella ni en contra, simplemente es mis experiencias como diseñador. Como ha comentado Bart, bueno, yo soy diseñador de videojuegos, llevo 12, 13 años desarrollándolos y desde hace año y medio estoy en la Asociación Española de Videojuegos como vicepresidente de desarrollo, intentando buscar soluciones a la industria del videojuego, ¿vale? Estoy más encargado de la parte de lo que es el desarrollo independiente, pequeñas empresas, y bueno, ahí también tenemos bastantes cositas que trabajar porque bueno, la industria no es que esté tirando ahora mismo cohetes, pensamos muchas veces en los Fortnite, en los FIFA, en las grandes compañías, pero el desarrollo pequeñito, la startup, por decirlo así, sufre bastante en el desarrollo. Bueno, volviéndonos a la realidad virtual y tirando de esta imagen súper ya estandarizada de Steven Spielberg, de Ready Player One, vamos a ella. Primero quería hacer una pequeña reflexión de dónde estamos dentro de la realidad virtual. Se ha hablado mucho de ella. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado gafas de realidad virtual alguna vez? Bien. Mobile, lo que Google con cartón, etcétera, y con HTC o las de Sony o algo así, menos gente. Bueno, los que la hayáis probado ya entenderéis un poquito cómo funciona todo el tema del mundo virtual, de que iba a ser esto una revolución. Creo que sí, pero no va a ser la revolución que nos vendieron, que iba a ser ya todo el mundo conectado. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. ¿Quién será el líder? Hay muchas compañías que están trabajando en esta línea. Hay que ver también bueno, cómo se estandariza, pues la batalla que hubo con los vídeos. En las gafas virtuales iremos un poquito más en esta línea. En plan coña siempre comentamos que liderará las gafas que la industria del porno decida que se estandarice seguramente. Entonces, siempre ocurre lo mismo. Al final ahora tenemos la batalla con lo que puede ser las HTC o las Oculus, y las de Sony, las de PlayStation pueden ser ahora mismo esos tres grandes líderes. Ya veremos si gana Facebook o gana otra compañía. En esta línea hay que tener un poquito el chip cambiado. Al final el contenido se convierte en un 3D inmersivo total. Cuando entras dentro de ese mundo virtual, la experiencia es radicalmente distinta a lo que estamos acostumbrados con las pantallas, en el diseño de imágenes cuadradas, luego hablaremos de ello, y ver si es rentable. A día de hoy, hace un par de años os diría que sí, ahora os diría que no. Y dentro de unos años posiblemente volvamos a decir que quizás sí. Arrancó la ola muy fuerte, pero luego yo creo que ha sido un poco más vendehumos desde las grandes compañías de lo que nos habían prometido. Entonces, el que cogió la ola de la realidad virtual hace unos años, yo creo que hizo dinero. El que lo intente ahora, pues posiblemente bueno, todo su desarrollo no lo acabe amortizando, ¿vale? Hablo siempre de la realidad virtual enfocada al entretenimiento, enfocada al ocio y al gran público. Si nos vamos a Serious Game, sí, ahí yo creo que todavía puede haber bastante de nicho, hay grandes compañías que están desarrollando cosas interesantes, pero si nos vamos a ocio puro y duro, a los videojuegos como tal, ahora mismo no es muy rentable. Suele ser bastante sintomático cuando no hay grandes títulos de grandes compañías. Si fuéramos al cine, si no hay ninguna peli de Disney en el mundo virtual es porque no es rentable. Y hasta que no sea rentable no van a desembarcar las grandes compañías. Ese es el momento, esa es la frontera en la que los estudios pequeñitos podemos aprovechar el tirón e intentar conseguir un nicho de mercado que para las grandes compañías es bueno, despreciable, pero para una pequeña compañía puede ser más que rentable. Y bueno, pues en esa línea, unas pequeñas cifras. La charla es súper cortita, me dijo Bart que eran 20 minutos, voy a intentar dejarla en 15 para que nos podamos, si me dejas vía libre, pues la convertimos en 4 horas, no os preocupéis. Entonces, yo creo que ahora mismo estas son las cifras del 2018. Estamos hablando de que el mercado pues, se puede rondar los 5 millones de gafas. Ahora yo creo que todavía no ha llegado a los 10. No estoy incluyendo, bueno, en otros metemos las gafas más pequeñitas, las pues, marcas chinas, y están saliendo un montón más como de segundo nivel. Pero Sony, yo creo que podríamos decir que tiene casi ya el 40% del mercado. No son las mejores gafas, pero son mucho más baratas y accesibles, ¿vale? Al final conseguir también que un producto de tecnología sea más accesible y que llegue a nuestros hogares, bueno, pues como siempre, ha pasado con los vídeos, los DVDs, con todo el tipo de
de material tecnológico que empieza siendo caro y poco a poco se va estandarizando. Oculus, HTC, Oculus es el que compró Facebook, es ahora mismo como la segunda más importante. HTC yo personalmente es la que más me convence a nivel de desarrollo. Y luego, bueno, pues están las Google Glass, las de Samsung, hay una serie de gafas mayores. La cuestión es que el mercado va subiendo, pero nos plantamos en 10 millones de usuarios, que todavía no son muchos, y falta que crezca muchísimo para que al final tengamos bueno, un mercado en el que podamos decir que la realidad virtual ya es una realidad. La mejor manera de aprender a diseñar juegos de realidad virtual es en la realidad virtual. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tengamos que consumir muchos productos, que podamos jugar a muchas cosas y que podamos entender o imaginar cómo funciona la realidad virtual. Es muy difícil empezar a trabajar en esto si no estamos probándola. Entonces, hay muchas alternativas baratas, desde las de los mobile. Nuestro propio móvil se puede convertir en realidad virtual con un adaptador de 30 euros, hasta las grandes gafas de realidad virtual que pueden rondar los 800 euros. ¿Vale? Esto tiene también sus problemas, que es que ya no solo es la gafa. Necesitamos un equipo potente, necesitamos bueno, tener un hardware sumamente preparado. Yo no sé cuál os podría recomendar. De hecho, no sé si recomendaros ninguna todavía. ¿Cuántos de aquí sois desarrolladores o soléis hacer tecnología en esta línea? ¿Cuántos habéis trabajado en realidad virtual? Vale. Bueno, en cualquier momento, si estoy diciendo una barbaridad, levantéis la mano, me insultáis y debatimos, ¿vale? Pero bueno, en esta línea yo soy muy mal gurú. Soy muy mal gurú porque yo tenía beta en PDVHS, me compré minidisc en PDMP3 y bueno, pues aposté por la realidad virtual y tampoco es que sea ahora mismo el mejor momento. Yo creo que las HTC, sobre todo ahora que están perdiendo los cables y ya empiezan a estar inalámbricas, bueno, hay como 3 o 4 que pueden ser un buen producto. Cuando diseñamos algo para la realidad virtual tenemos que olvidarnos de lo que viene siendo ya la caja, la pantalla, el 1024 por 1024, porque tenemos que empezar a imaginar un entorno completamente 360 grados. Esto es importante porque al final tenemos que cambiar un poquito el chip de cómo tener que diseñar un interfaz de usuario. Tampoco tenemos que hacer cosas muy locas, pues, botones interactivos que estén flotando en el aire, pero sobre todo también ir marcando las distancias en las que queremos transmitir toda esa información al jugador. Tenemos ese espacio inmersivo 360. Deberíamos empezar con cosas simples. Los jugadores al final no están muy acostumbrados a la realidad virtual. Hay muchos puntos negativos en el diseño de VR, sobre todo para un usuario que es nuevo en esta materia. En esa línea, cuando nosotros empezamos a trabajar, veíamos muchos problemas. No éramos especialmente amigos de la realidad virtual, pero queríamos conocer la industria, sobre todo, o esta nueva industria, para cuando nos hicieran encargos, ¿vale? Nosotros en nuestro estudio lo que solíamos hacer siempre es crear un producto propio para aprender a usar esa tecnología nueva que pueda llegar, en este caso la realidad virtual, para que con esa producción luego nos puedan llegar encargos. Por lo general suelen ser mucho más simples, los software gamings o productos de marketing suelen ser desarrollos de 2-3 meses frente a los 6, 7, 8 meses que puede llevarte desarrollar un título a nivel comercial para el gran público. Entonces, tendemos a utilizar tecnología nueva para aprender, para luego poder captar clientes. Pero claro, nosotros teníamos un problema, no confiábamos 100% en la realidad virtual. Marea, partidas cortas, cuando se mueve la cámara sientes una sensación así bastante… bueno, tienes que educar al usuario a trabajar bien, a utilizar bien la tecnología. Esto pasaba al principio, no sé si sois muy jugones, en la época de los shooters, en los juegos en primera persona. Cuando llegaron, la gente jugaba a los shooters y también se mareaba. Ver una pantalla que se movía dentro del monitor generaba una sensación extraña, hasta que educamos a nuestros propios cerebros a moverse en unos entornos virtuales de los shooters en este caso. Cuando nos pasamos a la realidad virtual pasa lo mismo. Hasta que no educamos a nuestro cerebro a que lo que está viendo es real y que, aunque no se esté moviendo él físicamente, bueno, sufre bastante. Y al final es a base de meter horas, te vas acostumbrando.
Pues a nosotros nos pasaba esto y diseñamos un juego, luego os pongo un poquito el gameplay para que veáis, en el que intentábamos evitar todos estos problemas. Por lo que he comentado, al final también el cableado tienes que tenerlo en cuenta de si pones siempre las opciones hacia la derecha y el jugador va pasando por entornos de derecha a derecha, se va a ir enroscando en el cable. Como diseñador también tienes que estar pendiente de cada X movimientos, hacerle seleccionar el lado izquierdo para que se vaya desenroscando de su propia telaraña que se está generando, ¿no? Entonces, al final, como diseñador tienes que tener muchas cosas en cuenta, que las vas viendo a base de ensayo-error. Los espacios, la gente no siempre tiene 3 metros por 3 metros, tiene que tener cuidado de que pueda desarrollar todo en 1 metro cuadrado, de que la opción que has puesto ahí igual justo se agacha y se abre la cabeza con la mesa de delante, porque no la has tenido en cuenta. Tienes que hacer un montón de cosas relacionadas con esto y bueno, luego ahora os cuento alguna anécdota más de un Forgiven en este sentido. La familiarización es lenta, ¿vale? Entonces tenemos que ir dándole pistas visuales de una forma muchísimo más cómoda, de que se vaya preparando. Os pongo aquí el vídeo de mientras. Creo que no tiene audio, ¿eh? Este era el menú de selección de personajes, ¿vale? Un Forgiven trata de un juego de duelos en el lejano oeste. Aquí queríamos tratar una serie de cosas. Primero era tratar el concepto de la muerte dentro de los videojuegos. En los videojuegos estamos acostumbrados que si mueres, vuelves a empezar la partida y no pasa nada. Pero con Unforgiven queríamos transmitir esa sensación de pérdida. De si mi personaje muere, tengo que perder todo el progreso y empezar de cero. Y al final era una base de duelos. Y la selección de los rivales era como si fuera el Tinder. Tenías carteles de se buscan, veías si te gustaban o no, y el que te gustaba, pues le retabas directamente y te encontrabas con otro humano enfrente, que te podía saludar, hacer cortes de manga o provocar, y tú ya decidías si le querías matar rápido o no. El juego realmente era muy rápido, en cuestión de 10 segundos de partida ya estaba solucionado, era el mejor de 3, pero esto te ayudaba a marcar el objetivo de quieres ser leyenda, quieres quedarte en la historia del videojuego, pues vete jugando, pero cuidado, si un día cualquiera te mata, un adolescente de 18 años o una ama de casa de 55, te mete un tiro entre ceja y ceja, tu personaje automáticamente desaparecerá y no podrás recuperarlo jamás, ¿vale? Entonces, eso generaba una sensación al jugador de pertenencia, de no quiero perder mi personaje, no voy a jugar hoy que vengo con 4 vinos y no vaya a ser que los reflejos no me funcionen, ¿vale? Esto era algo que en los videojuegos nos ha tratado mucho y luego también, sobre todo, queríamos esa conexión con otros humanos, que no fuera directamente contra la máquina. Pero todo esto lo intentamos hacer de una forma como bastante sencilla. De hecho, cuando entras, te encuentras los personajes con los que quieres empezar. El teclado es una tabla de Ouija para poder comunicarte con la nube, con el más allá. Entonces escribías tu nombre, ibas dando los datos a través de la tabla Ouija y ahí empezabas, el juego te pedía que te sentaras en el suelo, había una fogata y te encontrabas un señor mayor, que luego ponemos el tráiler, que es la super voz de Bart, que nos ayudó mogollón ahí en darle ese tono tejano, ¿no? Le dije que por favor viniera con muchas copas de whisky y muchos cigarros para romperse la garganta, para que tuviera una voz mucho más de vaquero y que funcionara. Bueno, a la hora de crear todo este entorno sí tenemos que pensar mucho cómo se ve el entorno 3D, cuáles son los ángulos de cámara. El jugador primerizo tiende a no mirar al cielo, ni al suelo, ni detrás de él, porque no está acostumbrado a poder entrar en un entorno totalmente virtual, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos una serie de zonas en las que permitimos al jugador, o le facilitamos al jugador toda esta información, intentamos distribuir el entorno dentro de ese campo de visión, ¿no? Se están investigando un montón de cosas. De hecho, al ser una tecnología tan nueva, intentamos ir descubriendo, según vamos haciendo juegos, cómo reacciona pues, la mente en estos casos. Por ejemplo, hay trucos para hacer. Se ha conseguido que alguien andando haciendo un 8 tenga la sensación en el mundo virtual de que lleva andando kilómetros por un bosque sin tener la sensación de que le están mareando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que cuando tú gires 10 grados o 20 grados el cuello, digitalmente o virtualmente hacemos que la cámara se mueva a 40. Entonces, al principio tienes una sensación de que te estás moviendo mucho,
pero lo que estamos haciendo es engañar al cerebro diciendo de estás girando más de lo que piensas. Entonces podemos hacer que alguien vaya más o menos haciendo un pequeño 8, pero el movimiento puede ser muchísimo más complejo y largo, ¿vale? Hacer como que andas en el sitio, entonces el movimiento de cámara podemos indicarle al ordenador que simule que andas y con una sensación de que estás andando en el sitio empiezas a andar y tu cerebro lo acepta, ¿vale? Si te quedas quieto y con el mando le das hacia adelante, tu cerebro se va. Es como, ¿qué está pasando? Si yo no da órdenes de que se mueva mi cabeza y se está moviendo, ¿vale? Entonces tienes que ir jugando mucho con este tipo de cosas y Unforgiven nos pedía mucho esa sensación de evitarlo. Es un duelo. Estás en el centro, no tienes que moverte, como mucho un movimiento oscilante de cintura para arriba y desenfundar. Entonces no sufrías esa sensación de mareo, ¿vale? No dejaba de ser un juego, bueno, experimental, pero que nos ayudó mucho para aprender también todo este tipo de técnicas. Otra parte importante es también los controladores con los que vas a interactuar en este mundo virtual. Ya empieza a haber cosas muy interesantes, como que ya no hay mandos, ya directamente las cámaras que tienen las gafas de VR detectan y te traquean tus propias manos, entonces ya estás viendo tus manos en el mundo virtual. Yo creo que estos son los dos mejores. Hay que tener también en cuenta también que la gente va a estar ciega, no va a ver el mundo real cuando tengas esos mandos. Entonces, el diseño de estos mandos tiene que estar súper bien adaptado y tiene que ser muy intuitivo porque el jugador no puede estar levantándose las gafas y viendo qué botón tiene que tocar, ¿vale? Si quieres que haya una inversión total, debes conseguir que este mando no aparezca en el propio juego. En el caso nuestro, que era del oeste, no podías ver un mando de esto porque te sacaba la experiencia. Esto era el revólver. Entonces tú veías el revólver y lo cogías. El gatillo veías el dedo gordo como levantaba el percutor hacia atrás y el grip, que era para agarrar, bueno, él cerraba y abría la mano para poder intentar entender o asimilar que se asemeja a tu mano, ¿vale? Es un poco complicado si no lo habéis probado nunca, pero bueno, la verdad que estos dos mandos... ¿Quién ha probado los dos? ¿Alguien ha probado alguno de estos? Vale. ¿Cuál habéis probado? ¿Oculus? ¿Quién? ¿Y HTC? Vale. ¿Os gusta el de HTC? A mí me gusta más que el de Oculus, aunque el del Oculus yo creo que a nivel técnico puede estar mejor. Bueno, os voy a pasar con el tráiler para que veáis, solo por escuchar a Bart, ¿vale? Imaginar a Bart y ahora imaginar a... No one escapes from me, neither bright sheriff stars, nor the most merciless bandits. Even the fastest ones fall. Now, I don't know if you're ready or not. And the truth is that I don't give a damn. But I warn you, there is not much space in the memory. When another name eclipses yours, you will be forgotten. This is the law of the fastest, a master and an apprentice. You may be wondering who I am. If so, you're asking the wrong questions. You should wonder who you are, because you were dust, and to dust you shall return. Gracias. Gracias. Bueno, un aplauso para Bar más que para Delirium. Al final viniste con whiskies y con ducados. Bueno, al final nos apetecía mucho probar esta experiencia, sobre todo para aprender a manejarnos en la realidad virtual, sobre todo para plantear situaciones distintas. Al final nos gustaba ese concepto de que cada vez que morías volvías a esa fogata con ese señor mayor que te hablaba de que si quieres perdurar en la historia tienes que registrar tu nombre, ¿no? O sea, no vale con pasar desapercibido, tienes que intentar llegar a ser el número 1 del Far West. Y bueno, luego fuimos abriendo poco a poco el salón en el que tenías la cantina, donde tenías el póker, podías jugar al póker sin reglas, para que al final el que hiciera trampas pues pudieras coger el revólver, apuntarle y salir a la plaza a liaros a tiros, siempre digitalmente, ¿vale? Y sobre todo para generar una especie como de comunidad o de
red social de forajidos, que hubiera bandas, al final forzar también que la propia comunidad empuje al líder. Si eres el líder de tu banda de forajidos y llevas 2 meses sin entrar en duelos porque quieres seguir siendo el jefe de la banda, seguramente el segundo y el tercero te empieza a presionar. Oye, ¿qué pasa? Que están diciendo por ahí que eres un cobarde, que no retas a nadie y estás dejando mal a nuestra banda, ¿no? Y ver cómo funcionaba un poquito esa sensación de comunidad. Luego el sistema te intentaba asignar también motes, entonces si tardabas mucho en combatir, pues Arturo, Cobardica, James te iban metiendo esos motes que te los ponía la comunidad y no te los ponías tú. Entonces era un poquito jugar como a forzar al usuario a tener que poner su vida continuamente en riesgo. Y bueno, que lo bueno de este juego además era que no hacía falta ser muy jugón. Está más cerca de disparar con la chimbera en los platos de las ferias que de ser muy bueno jugando a videojuegos. De hecho, en las ferias que solíamos llevarlo, podría decir que ganaban más los aitas y las amas a sus hijos, porque los hijos están acostumbrados al autoapunte del mando de la Play y aquí era, si no apuntas bien, no le das, no había autoajuste. Entonces veías a los chavales como si fueran 2 monos con LSD disparando a lo loco y llegaba la macho, apuntaba así, ¡pah!, muerto. ¿Vale? Entonces fue interesante. Bueno, a nivel personal tengo una gran experiencia que en Zaragoza me retó un policía nacional de la división de francotiradores, luego me enteré después. Le metí 2 tiros y también reconocer que están muy bien entrenados. Cuando aprendió a la segunda ronda ya me acribilló bien. Entonces, hemos visto hasta 2 hermanas que vivían solas apostarse quién limpiaba toda la casa esa semana en una tanda de duelos, y la tensión que se generaba ahí, o sea, no la he visto en ningún juego en mi vida, ¿vale? Entonces también como solucionador de problemas era bastante interesante. Y luego, pues subiendo un escalón más, el mes pasado, en septiembre, estuve en Japón y fui a un parque de atracciones de realidad virtual en el que nos enfrascaron con estas mochilas, con estas ametralladoras, cascos, etcétera, y con 5 japoneses más, que se convirtieron en mis super colegas japos ese día, con el pinganillo, vas entrando en un edificio y os pongo el vídeo para que veáis, ¿vale? Después de la publi. No se ve. Espérate, pasamos entonces a la otra pantalla. Ahí sí. Bueno, empiezas aquí, te dan primero una especie de tutorial y te metes en un edificio donde está lleno de zombies. Aquí estás viendo a tus compañeros y puedes andar por un entorno como el doble de esto de grande, correteando por el entorno, pidiendo ayuda, pues cambiando de modo de arma. Y acojona bastante, la verdad. Y sobre todo porque estás jugando con otros humanos, en el que hay coberturas, juego cruzado, partes en las que tienes que pasar por un tablón al otro edificio y estás viendo como 80 metros de altura hacia abajo. Y yo que tengo vértigo, pues no lo pasas bien. Y te están animando los demás. Come on, come on. Y se monta ahí una fiesta muy, muy guapa, muy guapa. Y la verdad que, bueno, yo creo que tiende el futuro tiende... El futuro de la realidad virtual, que siempre intento separarlo de lo que es el otro ocio. O sea, yo creo que no van a sustituirse, porque al final una partida de realidad virtual más de 20 minutos acaba siendo bastante cansino. Tiene unos grandes problemas que son de aislamiento. O sea, puedes estar en casa en el mundo virtual y no sabes lo que ocurre alrededor. Se te puede estar quemando la casa y ni te vas a enterar porque te aísla absolutamente de la realidad. Pero como momentos de ocio esporádicos, yo creo que puede ser algo interesante, ¿vale? Se está investigando también hacia las reuniones online, pues los Skypes y las reuniones meetings, pues a través de la realidad virtual, acudir pues al entorno que se les haya ocurrido a la compañía de turno y charlar. Entonces, ¿es buena? No lo sé. ¿Es interesante? Sí. ¿Es divertida? Sí. Y creo que va a ser el futuro. Pero no creo que vaya a sustituir a lo que estamos teniendo por ahora, ¿vale? Pero insisto, soy un gran pésimo gurú, o sea que no me lo tengáis en cuenta. Y yo creo que, bueno, tampoco quería ahondar muchísimo porque no sé
el perfil que éramos, así que si luego tenéis alguna preguntita, pues es estupendo de compartirla, ¿vale? Pues muchísimas gracias, chicos.